Hola a todos, soy Amarna Miller y este es mi canal de YouTube. Llevaba mucho tiempo con ganas de grabar este vídeo. En mis otras redes sociales, especialmente en Instagram, ya he hablado en varias ocasiones acerca de mi experiencia yendo al psicólogo, pero aquí en YouTube nunca me había parado a profundizar sobre este tema. Mi intención con este vídeo es, por una parte, romper con todos los tabús y todo el estigma que existen alrededor de la idea de ir a terapia, un poquito con la idea de normalizar que nuestro bienestar emocional es tan importante como nuestro bienestar físico. Eso por una parte. Y por la otra, mi intención es grabar el vídeo que a mí me hubiese gustado ver cuando yo decidí empezar a ir al psicólogo. Os voy a contar mi experiencia, voy a resolver las dudas y los miedos más frecuentes que veo que tenéis cuando hablo de este tema y también voy a daros mis consejos personales a la hora de encontrar un terapeuta que vaya bien con vosotros, que sea un buen match. ¡Vamos allá! Primero y antes de nada me gustaría hacer un apunte para diferenciar qué es un psicólogo y qué es un psiquiatra, porque son profesionales que han estudiado carreras diferentes y sin embargo veo que estos dos empleos tienden a confundirse entre sí. Un psiquiatra basa su labor en la terapia farmacológica. Ha estudiado medicina y se encarga de tratar y diagnosticar las enfermedades mentales desde un punto de vista fisiológico. Por ejemplo, compensando con medicación los desequilibrios en la bioquímica del cerebro. Esto quiere decir que pueden recetarte medicación. Un psicólogo no es un médico y no puede recetar fármacos, sino que basa su trabajo en tratar y diagnosticar las enfermedades mentales, abordándolas desde el punto de vista de la rehabilitación psicológica. De esta manera, ayuda al paciente a resolver sus problemas mediante la creación de estrategias para gestionar sus emociones, modificando patrones de conducta, etc. Aquí un inciso para decir que estoy hablando de enfermedades mentales por resumir, pero no hay por qué tener una enfermedad mental para acudir a terapia. Hablaré de esto más tarde en el vídeo. Yo en este vídeo os voy a contar mi experiencia yendo al psicólogo y no al psiquiatra, aunque he de confesar que tuve una muy mala experiencia con un psiquiatra que también os voy a contar. Vamos a ello. Yo viví una relación de maltrato que duró 3 años, sobre la que ya he hablado en varias ocasiones, también aquí en el canal. En aquel momento yo no era consciente de que estaba siendo maltratada, pero sabía que había algo en mi vida que iba realmente mal, porque estaba triste todo el rato, tenía ataques de furia, tenía mucha despersonalización, no me encontraba bien en general, porque estaba siendo maltratada, pero bueno, yo en ese momento no lo sabía. Decidí buscar atención psicológica, pero en mi desconocimiento, pues acabé en un psiquiatra, que me recomendó una amiga de una amiga. Y al acudir al psiquiatra me hizo una consulta de 45 minutos sin profundizar demasiado en lo que me pasaba y después de que yo le contase mi movida por encima me recetó una serie de medicamentos que ahora mismo no recuerdo, pero sé que eran antidepresivos y antipsicóticos. Yo salí de ahí en shock, en plan, wow, necesito medicación para estar bien, pero gracias a Dios decidí no tomármelos porque mi problema era que estaba siendo maltratada, no tenía que ver conmigo misma sino con mi entorno. Y con 45 minutos de consulta, pues que era imposible que ese hombre se pispase de lo que realmente me pasaba. Y esta es mi experiencia con el psiquiatra. Yo lo que necesitaba no eran fármacos, sino un psicólogo que me ayudase a comprender que estaba siendo maltratada y que me diese herramientas y estrategias para poder salir de mi situación. Sea como fuere, después de esta experiencia fallida con el psiquiatra, me armé de valor y me puse a buscar psicólogo, esta vez sí, una vez comprendí las diferencias entre psicología y psiquiatría, me puse a buscar psicólogo, encontré una psicóloga y empecé a ir a terapia. Pero no funcionó. No hacíamos match, ella y yo, a nivel personal. No comprendía el poliamor, no comprendía las cosas más profundas de mi vida. Y al no haber match, pues no teníamos una buena comunicación y yo sentía que no avanzábamos. Decidí dejar de ir a mi psicóloga y entonces hice lo que tenía que haber hecho en un primer momento, que era investigar las diferentes ramas que existen dentro de la psicología para ver con cuál de ellas yo me sentía más identificada, porque hay diferentes ramas, de esto hablaré más adelante, que tratan los problemas de diferente forma. Haciendo esta investigación decidí que yo quería probar con la terapia cognitivo-conductual, busqué un psicólogo que hiciese este tipo de terapia y fue un match instantáneo, es el psicólogo con el cual he estado trabajando desde entonces. Me ayudó a salir de la relación de maltrato y también me ha ayudado a resolver un montón de problemas míos y a gestionar un montón de dificultades que he tenido a lo largo de todos estos años que llevo en terapia. Gracias a él he conseguido aprender herramientas y estrategias de gestión emocional que me han ayudado a vivir una vida más feliz y más plena. Estuve como 3 o 4 años yendo todas las semanas a consulta hasta que él me vio bien como para darme el alta del tema del maltrato y ahora acudo de manera puntual cuando tengo un problema concreto que quiero resolver.
Aparte de toda esta experiencia con mi psicólogo, he ido a terapia de pareja, tanto aquí en España como en Estados Unidos, para tratar temas puntuales, problemas puntuales que han surgido con mi pareja y que no hemos sabido cómo abordar. Lo que pasa es que esto daría para otro vídeo entero, así que si queréis que haga un vídeo hablando de terapia de pareja, ponedmelo en los comentarios. Y ahora voy a resolver algunas de las preguntas más frecuentes que me hacéis cuando hablo públicamente de este tema. La más importante, ¿cuándo debería ir a un psicólogo? ¿Cómo sé que mi problema es lo suficientemente grave como para acudir a un profesional? Un psicólogo es como un doctor de la mente. De la misma manera que cuando tenemos una gripe o nos torcemos un tobillo, acudimos a nuestro médico de cabecera, cuando tenemos un problema emocional que no sabemos cómo gestionar, lo suyo es acudir al psicólogo. Tenemos que evitar pensar, porque esto es una trampa mental, que nuestro problema no es lo suficientemente grave, ¿no? Esto es una cosa que nos repetimos mucho. Hostia, con toda la gente que hay mal ahí fuera, ¿cómo sé que yo estoy lo suficientemente mal como para ir a terapia? Y para dejar de pensar de esta manera, lo mejor es hacer una analogía con nuestro médico de cabecera. Nosotros podemos ir al médico porque nos hemos roto una pierna o porque nos duele un poquito la tripa, tenemos un constipado. No tenemos por qué estar desangrándonos para ir al ambulatorio. Y de la misma manera, no tenemos por qué tener un problema extremadamente gigantesco para acudir al psicólogo. Podemos ir porque se ha perdido nuestro gato o porque se ha muerto nuestro padre y ambas razones son igual de válidas si a ti te están haciendo sentir mal. Normalmente acudimos al psicólogo por dos motivos, o bien porque tenemos un trastorno psicológico, por ejemplo, ansiedad, depresión, sufrimos una adicción, tenemos un trastorno de la alimentación, una fobia, en cuyo caso la terapia te ayuda a controlar los síntomas y también a crear estrategias para que este trastorno no vuelva a aparecer. Pero, y esto es muy importante, no hace falta tener un trastorno psicológico para acudir al psicólogo, y este es el segundo motivo. El psicólogo también nos puede ayudar a tratar un problema puntual que ha surgido en nuestra vida, como una separación, una ruptura, un divorcio, un cambio laboral. Nos puede ayudar a gestionar cosas de nuestras emociones que no nos acaban de gustar, por ejemplo, ser muy posesivo o ser muy celosa. La duración de la terapia dependerá de cuál sea tu problema. El psicólogo te dirá con qué frecuencia tienes que ir. En mi caso personal, cuando empecé terapia por el tema del maltrato, iba 2 veces a la semana en sesiones de 1 hora cada sesión. Después pasé a 1 vez a la semana, después 1 vez cada 15 días y al cabo de 3-4 años mi psicólogo me dio el alta y desde entonces acudo únicamente cuando tengo crisis puntuales. ¿Cuándo empiezas a notar resultados? Yo empecé a notar resultados muy rápidamente porque estaba en una situación muy límite, pero creo que esto depende de cada persona y de cada situación. Si te estás frustrando porque no ves resultados rápidamente, tienes que hablar con tu psicólogo para ver si tenéis que orientar la terapia de otra manera. Y si te estás rayando mucho con el tema de los avances, puedes pensar que el paso más importante, que es acudir a terapia, ya lo has dado. Has identificado que existe un problema y estás buscando soluciones para él. Así que tienes que sentirte orgulloso, aunque las cosas vayan despacio. ¿Cómo es una primera visita al psicólogo? Hay que romper con la idea de que te sientan en un diván ahí como en las películas y tú empiezas ahí a contar tus sueños más ocultos. No, en una primera sesión el psicólogo te preguntará cuál es tu movida, qué es lo que te pasa, por qué has acudido a terapia, tú se lo explicarás y entonces él te irá haciendo preguntas para evaluar tu caso. Es totalmente normal si te sientes raro hablando de cosas profundas o íntimas con alguien a quien acabas de conocer, pero esa sensación se va a ir disipando a lo largo de las sesiones. Ten en cuenta que el psicólogo es alguien que está ahí no para juzgarte, sino para ayudarte. Así que el hecho de tener un observador ajeno a tu vida, con el cual puedes desahogarte, realmente es muy liberador. Aunque a priori pienses que te va a resultar incómodo abrirte ante un desconocido, ten en cuenta que el psicólogo está súper acostumbrado a esto y que además es una persona que está ahí para escucharte sin juzgar. Además, también tienes que tener en cuenta que a lo largo de los meses, según van avanzando tus sesiones, se va a crear una relación. Es una relación profesional, pero desde luego la intimidad va a crecer. Y ahora la gran pregunta: ¿cómo encuentro un psicólogo con el que empezar terapia? El primer error que yo cometí fue que pensé que cualquier profesional podría ayudarme, y esto no es así. Lo que yo tenía que haber hecho y lo que os recomiendo a vosotros hacer es que investiguéis sobre las diferentes ramas que hay dentro de la psicoterapia para ver con cuál cuadráis más, con cuál encaja mejor con vuestra manera de entender la vida. Existe la terapia Gestalt, la humanista, la sistémica, la cognitivo-conductual, el psicoanálisis, hay un montón de ellas. Investigadlas y encontrad la rama con la cual os sentís más identificados. Además, hay terapeutas que están especializados en cuestiones muy concretas y a lo mejor os convendría investigarlo. Por ejemplo, hay terapias que están centradas en atender a personas que están pasando por una reasignación de género, terapias especializadas para gente con trastornos de alimentación, con fobias, personas con adicciones, etcétera, etcétera. A mí mi primera psicóloga no me funcionó porque el tipo de terapia que ella impartía, que era la Gestalt, si no recuerdo mal,
pues no concordaba con mi manera de entender la vida. Al cabo de unos cuantos meses me empecé a sentir frustrada, sentía que no avanzábamos, sentía, así por ponerlo de forma muy resumida, que no me estaba haciendo las preguntas correctas para entender mi problema. Lo hablé con ella, vi que la cosa no acababa de cuadrar y entonces decidí cambiarme de psicólogo. Hice esta investigación que os cuento, decidí que la terapia que más cuadraba con mi manera de entender el mundo es la cognitivo-conductual, entonces busqué un psicólogo que diese este tipo de terapia y bueno, pues encantada. Me gusta porque me ponen ejercicios para hacer en casa y puedo hacer listas y organizar mis pensamientos, que ya sabéis que yo soy un poquito obsesa con estas cosas. Sea como fuere, en la descripción del vídeo os voy a dejar unos links con los tipos de terapias que existen para que podáis investigar más al respecto. ¿Cómo darte cuenta de que tu psicólogo no te está sirviendo? Esta es una pregunta muy complicada de responder porque es cierto que para ver resultados en ciertas terapias tiene que pasar un tiempo, así que no esperéis encontrar resultados a la mínima de cambio. Pero si veis que no avanzáis, que os frustráis, que realmente os estáis sintiendo atascados, que vuestro psicólogo o vuestra psicóloga no os comprende y le habéis puesto vuestras dudas sobre la mesa y aún así no hay avances, entonces plantearos cambiar. Es importante que tu psicólogo tenga la misma mentalidad que tú, por ejemplo, que si estás en las relaciones abiertas, que esté a favor del poliamor o que esté a favor del trabajo sexual en caso de que tú seas trabajador sexual, que comprenda lo que es el BDSM si tú lo practicas. No es necesario, pero sí es importante que te escuches sin juzgar. Si ves que te estás pasando las sesiones teniendo que explicarle por qué practicar BDSM no es una cosa mala o por qué el hecho de ser trabajadora sexual no te convierte en una muñeca rota, entonces es que no está habiendo match. Mi recomendación es la siguiente. La mayoría de psicólogos tienen una primera consulta gratuita que se usa para evaluar tu caso. Entonces, lo que yo os aconsejo es, una vez habéis decidido qué tipo de rama de la psicología os concuerda más con vuestra forma de ser y habéis encontrado unos cuantos psicólogos que la practican en vuestra zona, haced una primera cita con unos cuantos de ellos para ver con cuáles tenéis match y una vez hayáis probado unos cuantos, pues ya elegís con cuál habéis tenido pues una relación más fluida. Parece que todo esto es un lío, pero os aseguro que cambiar de psicólogo en mitad de la terapia da muchísima pereza porque significa empezar con un profesional que no os conoce de nada, significa empezar de cero, así que mi recomendación es que hagáis esta investigación previa. Si aún así, por el motivo que sea, estáis con un terapeuta con el que no hay buen rollo, que no hay match, que no os convence, cambiaos lo antes posible. Digo todo esto siendo consciente de que hay situaciones en las cuales no podemos elegir, ya sea porque no tenemos los suficientes ingresos y no podemos ir a un profesional privado, ya sea porque nos ha costado muchísimo convencernos a nosotros mismos de ir a terapia y no queréis investigar. Pues adelante, por supuesto, es mejor ir a cualquier terapeuta que no ir a terapia. Pero si tenéis el tiempo y los recursos, investigad. Tema dinero, os voy a contar un poquito mi experiencia. Aquí en España lo normal es que un psicólogo privado cueste entre 50 y 70 euros la hora y las sesiones son de 1 hora. Mi psicólogo, por ejemplo, cuesta 60 euros la hora. En Estados Unidos, que también he hecho terapia allí, es muchísimo más caro, yo he llegado a pagar $120 por una sesión de 1 hora. Si sois de otro país y queréis compartir en los comentarios cuánto cuesta 1 hora de terapia en vuestra zona, pues sería genial porque así tenemos un rango de precios estimado dependiendo de cada país. Recursos de pago versus recursos gratuitos. Yo siempre he acudido a terapia privada, lo cual entiendo que es un privilegio. Allá en su momento, hace unos cuantos años, intenté que mi médico de cabecera me derivase a un psicólogo público, pero los tiempos de espera eran tan grandes que desistí. Dicho esto, sé que en España, si sois estudiantes y tenéis seguro escolar, tenéis muchos tipos de terapias incluidas en este seguro. Además, hay bastantes universidades que ofrecen recursos psicológicos gratuitos para el alumnado. Si no sois estudiantes, también hay otros recursos públicos gratuitos. Por ejemplo, aquí en Madrid sé que hay un centro de igualdad que se llama María Zambrano, que da atención psicológica gratuita. Pero bueno, en la descripción del vídeo os voy a dejar unos links con diferentes recursos de atención psicológica gratuita. Y ya está, si tenéis alguna pregunta podéis hacérmela en los comentarios, pero recordad que yo no soy psicóloga y no puedo resolver problemas concretos. Lo que sí puedo es ayudaros a la hora de eliminar esos miedos que tenéis a la hora de ir al psicólogo. Por ejemplo, si sentís mucha presión social en vuestro entorno, si vuestros padres nos apoyan en la decisión de acudir a terapia o si por el motivo que sea tenéis dudas acerca de si acudir o no a un profesional. Este tipo de dudas sí que puedo resolverlas, pero problemas concretos no porque yo no soy terapeuta.
Además, sería maravilloso, si os apetece, claro, que pudieseis compartir en los comentarios vuestra propia experiencia yendo al psicólogo para que podamos empezar a naturalizar todo este tema. En la descripción del vídeo tenéis un montón de links que complementan la información que yo os he dado y además os he hecho una lista con mis libros favoritos relacionados con inteligencia emocional, crecimiento personal, autoayuda, etcétera, etcétera. Y ya por último, mencionar que puedo grabar estos vídeos gracias al apoyo de mis usuarios de Patreon. Si vosotros también queréis ayudarme a que siga creando contenido beneficioso para mi audiencia, sin tener que estar pensando en qué vender a más o en cómo monetizarlo, pues os animo a que bichéis mi trabajo por allí. Y ya está, chicos, os mando un beso muy grande y nos vemos la semana que viene. Una mudanza que nos está resultando ir al psicólogo por una mudanza, me veo ahí total. Espera, quitamos, no, llevaba muchos años no. Entonces, repito, qué mal. Había profundidado, es una nueva palabra, sí. No. Un poquito, mi intención, de repente un poquito. Llevaba un montón de vídeo queriendo grabar este tema. No, espera, quita eso. Pasa su labor en tratar, es decir, ayudando al paciente, es decir, que ayuda, es decir, de esta manera, mátame.